Londres, en el año de nuestro Señor de 1815, brillaba bajo un velo de lluvia primaveral y chismes. Los carruajes traqueteaban por las calles bordeadas de árboles en brote, y cada ventana parecía iluminada con la promesa de otra noche de exhibición de fortuna, belleza y encanto calculado. Era el apogeo de la temporada, cuando los grandiosos salones de baile de la ciudad se convertían en campos de batalla donde se forjaban alianzas y se intercambiaban corazones en silencio. Entre este caos brillante se movía Lady Eleanor Ashcombe. Ni la más rica ni la más hermosa, pero sin duda la más inquietante. Sus palabras llevaban una inteligencia que inquietaba a los salones, y su risa, cálida y despreocupada, a menudo se susurraba como síntoma de impropiedad. Su familia, aunque de buen nombre, había sufrido el lento deterioro de la fortuna. Su padre, el vizconde Ashcombe, una vez un hombre de influencia en el Parlamento, ahora vivía al borde de la insolvencia, con sus propiedades hipotecadas y su salud incierta. Para Eleanor, el matrimonio no era simplemente una expectativa social. Era una necesidad disfrazada de desesperación. Sin embargo, su espíritu se negaba a doblegarse ante la transacción. Había leído demasiados panfletos sobre reformas, había hablado demasiado abiertamente en defensa de aquellos que la sociedad consideraba indignos de voz, y se comportaba con una confianza que hacía que las matronas se pusieran en guardia. Las hijas de la alta sociedad estaban entrenadas para agradar. Lady Eleanor había aprendido a pensar. El duque de Besmore, Alexander Hawthorne, no podía haber sido más su opuesto. Recién regresado del continente, su reputación era de disciplina y compostura impecables. A los 30 años, era el paradigma de la virtud inglesa, condecorado en la guerra, respetado en el Parlamento y completamente libre de escándalos. Hablaba con la autoridad cortante de un hombre no acostumbrado a la contradicción. A los ojos de Londres, era el modelo mismo de lo que un noble debía ser, un hombre de deber impecable y mesura. Para Eleanor, en su primer encuentro, parecía la encarnación de todo lo que encontraba tedioso en su mundo, poder sin empatía, elegancia sin calidez. Su choque era inevitable. Ocurrió en el dorado salón de la condesa de Elmire, cuyos salones semanales eran el crisol de la moda y el rumor. El aroma de cera y lila flotaba espeso en el aire mientras poetas, clérigos y políticos se mezclaban bajo imponentes candelabros. Eleanor estaba cerca de la chimenea, hablando con animación a un pequeño círculo sobre un proyecto de ley reciente relativo a la educación de los pobres. Sus palabras, aunque cuidadosamente elegidas, llevaban un fervor que traicionaba una convicción genuina. La ignorancia, dijo, no es una condición natural, se cultiva por el abandono. Si hemos de llamarnos civilizados, ¿no debemos empezar por enseñar a leer a cada niño, sin importar su condición? Los murmullos que siguieron fueron educados pero inquietos. Un caballero tosió, otro ajustó su corbata. En medio de esa incomodidad entró el duque de Besmore, alto e inflexible, con la mirada fría como el cristal cortado. Una idea loable, milady, dijo, con el tono de autoridad natural de quien está acostumbrado a tener la última palabra. Pero el orden de la sociedad se sostiene sobre las divisiones naturales de clase. Educar a las clases bajas más allá de su estación es invitar al descontento. Seguro que usted misma lo ve. Se hizo un silencio. Eleanor se volvió hacia él lentamente. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos. ¿Y el descontento, su gracia, se teme más que la ignorancia? Preguntó, con voz serena pero afilada como el acero. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si tolerara a un niño. Temo el desorden, Lady Eleanor. La virtud de una esposa radica en la moderación, en la gracia de templar la pasión con la prudencia. El mundo no necesita la rebeldía de sus mujeres. El aire se tensó. Varias matronas intercambiaron asentimientos de aprobación, mientras algunas damas más jóvenes ocultaban sonrisas detrás de sus abanicos. La compostura de Eleanor flaqueó solo un instante antes de responder. Entonces quizás su gracia tenga la fortuna de que yo no tenga deseo alguno de ser esposa de nadie. Una risa leve y sorprendida recorrió la reunión, rápidamente sofocada. La expresión del duque no cambió, pero la sombra más leve cruzó sus ojos. Usted no es adecuada para hacerlo,
dijo en voz baja, aunque lo bastante alta para que todos lo oyeran. Las palabras cayeron con precisión quirúrgica, ni crueles ni amables, pero irrevocablemente definitivas. A Eleanor se le cortó la respiración. Por un momento consideró retirarse. Su reputación ya era frágil, y la desafío solo empeoraría la herida. Sin embargo, algo en ella se negó al silencio. Y sin embargo, su gracia, dijo con tono sereno, imagino que el mundo ha soportado peores destinos que el de una mujer que dice lo que piensa. Hizo una reverencia, con la sonrisa firme, y se alejó. La conversación se reanudó en murmullos tensos, pero el daño estaba hecho. Las palabras del duque se repetirían al amanecer en cada mesa de desayuno de Maffer. No es adecuada para ser esposa, se aferraría a su nombre como una mancha. Al salir, sintió el peso de todas las miradas en su espalda. Afuera, la lluvia había empezado a caer con fuerza, difuminando las linternas en aureolas de luz. Su carruaje esperaba, con los laterales lacados reflejando el brillo gris de la calle. Subió, y las manos solo le temblaron cuando se cerró la puerta y el ruido de la sociedad se desvaneció detrás de ella. En su carruaje, al otro lado de la plaza, el duque permanecía en silencio, con la mano enguantada apoyada en la puerta. El eco de su desafío persistía en su mente con una insistencia indeseada. Había hablado para silenciarla, para restaurar el delicado orden de las cosas. Y sin embargo, mientras la lluvia golpeaba sus hombros y el carruaje de ella desaparecía en la niebla, una pregunta, aguda e indeseada, echó raíces en sus pensamientos. ¿Por qué sus palabras lo habían inquietado más que cualquier orden en el campo de batalla? Esa noche, Londres susurraba sobre su caída, mientras el duque de Besmore se sentaba frente a su chimenea vacía, mirando las llamas y recordando la chispa en los ojos de ella. Y lejos, al otro lado de la ciudad, Eleanor Ashcombe, humillada pero intacta, despegó una carta recién llegada sobre el escritorio, una invitación al gran baile de Almax, donde toda reputación podía redimirse o destruirse. Los días que siguieron fueron crueles en su quietud. La marea social de Londres se movía con rapidez, y para finales de semana cada corredor, mesa de té y paseo susurraba sobre la humillación de Lady Eleanor Ashcombe. Las palabras del duque de Besmore, tan precisas, tan imposiblemente definitivas, se repetían con una especie de lástima alegre, no es adecuada para ser esposa. Algunos lo decían con falsa compasión, otros con satisfacción. Sin embargo, lo que más la hería no era el chisme en sí, sino lo poco que parecía importar a quienes la rodeaban. Los acreedores de su padre seguían llegando. Sus amigas se volvían cautelosas, y la sociedad seguía girando bajo los candelabros como si nada hubiera ocurrido. Pero Eleanor no se retiró. Si acaso, el aguijón de la desgracia había agudizado su determinación. Seguía asistiendo a las reuniones de la temporada, aunque las invitaciones escaseaban y las miradas se volvían más puntuales. Sus vestidos, antes cuidadosamente elegidos para favorecer su figura, ahora se seleccionaban por practicidad, la seda se intercambiaba por muselina, las joyas por una sola perla. Si Londres quería verla como una curiosidad caída, al menos caería con dignidad. Sin embargo, bajo su compostura, llevaba la inquietud de quien ha vislumbrado su propio poder y ha sido castigada por ello. El duque de Besmore, por su parte, se encontraba curiosamente distraído. Su vida se había construido sobre la precisión, reuniones en el Parlamento, audiencias con ministros, 1000 deberes ejecutados con impecable mesura. Sin embargo, sus pensamientos se desviaban sin querer hacia la voz de una mujer que lo había desafiado sin dudar. Se decía que era irritación, nada más. Un hombre de su posición no podía permitirse el sentimiento, pero incluso la irritación, cuando se deja fermentar, puede convertirse en fascinación. Se volvieron a encontrar antes de lo que cualquiera esperaba. La ocasión fue una recepción en el jardín organizada por Lord Panhurst, un patrón de las artes aburrido pero influyente. Eleanor había acudido por insistencia de una amiga de la familia que creía que una reaparición podría suavizar el daño a su reputación. Estaba entre las rosas, con un libro discretamente en la mano, hablando con un anciano erudito sobre reformas educativas. Cuando llegó el duque, la multitud se desplazó sutilmente, como atraída por una corriente invisible hacia él.
Su presencia tenía ese efecto, compuesto, imponente, intolerablemente impecable. Sus miradas se cruzaron a través del césped. No fue sorpresa lo que pasó entre ellos, sino una especie de reconocimiento renuente, como dos duelistas dándose cuenta de que el otro ha vuelto a una segunda ronda. Eleanor inclinó la cabeza en reconocimiento. El duque la devolvió, nada más. Sin embargo, mientras se movía por la reunión, su atención volvía una y otra vez hacia ella, su postura erguida a pesar de los susurros, su conversación sincera, su risa contenida pero intacta. Más tarde esa tarde, un pequeño incidente perturbó la calma. Una criada tropezó cerca de la mesa de refrescos y derramó vino sobre el vestido de una dama. La multitud reaccionó como siempre, con desdén altivo. La voz de la anfitriona se afiló, y la muchacha, temblando, balbuceaba disculpas. Eleanor dio un paso adelante, con tono claro y firme. Fue un accidente, señora. Seguramente podemos permitirnos un poco de gracia. Los murmullos crecieron. Defender a una criada era salirse de la delicada coreografía de clase. La anfitriona se puso roja, preparando una respuesta cortante. Pero antes de que pudiera hablar, intervino la voz del duque. Lady Eleanor tiene razón, dijo con ecuanimidad, barriendo la multitud con la mirada. La gracia es la moneda de la civilidad. Que no escasee hoy. Sus palabras fueron serenas, su tono lo bastante autoritario para silenciar cualquier protesta. Sin embargo, cuando Eleanor se volvió hacia él, su expresión no era de gratitud. «Juega usted bien al Salvador, su gracia», murmuró apenas. «Pero yo no necesito que me rescaten». Él la estudió, con los ojos fríos pero curiosos. «Entonces tómalo como una corrección a mi propia conducta», respondió en voz baja. «Creo que pude haberme equivocado al juzgarla». Por un momento ninguno habló. El aire entre ellos pareció desplazarse, cargado no de hostilidad, sino de algo mucho más peligroso, comprensión. Luego ella se apartó, y el momento se disolvió en el aplauso educado de la música que volvía. Esa noche, al regresar a casa, Eleanor encontró su mente inquieta. La defensa del duque la había turbado más que su insulto. Era más fácil despreciarlo como la encarnación de todo lo que detestaba en la sociedad que pensar en él como un hombre capaz de reconsiderar. Apoyó la palma contra la ventanilla del carruaje, mirando la ciudad desdibujarse. En algún lugar profundo, el orgullo luchaba con una chispa desconocida, la curiosidad. El duque, por su parte, cargaba una inquietud aún más pesada. Solo en su estudio, examinó un pequeño objeto que había encontrado ese día. Un libro dejado sobre una mesa cerca de las rosas. Dentro, entre las páginas, había una sola violeta prensada. El nombre Lady Eleanor Ashcombe estaba escrito con letra delicada en la cubierta interior. Tenía toda la intención de devolverlo al día siguiente. Sin embargo, cuando volvió a tomarlo, se detuvo. La flor, frágil y descolorida, llevaba el leve aroma a lavanda y algo más que no podía nombrar, quizá desafío, quizá inocencia. Contra su mejor juicio, cerró el libro y se lo quedó. Para la semana siguiente, los molinos de rumores de Londres habían encontrado nuevas diversiones, pero empezó a arraigarse otro susurro distinto. El duque de Besmore había sido visto conversando con Lady Eleanor en más de una ocasión. Algunos afirmaban que la compadecía, otros sospechaban intriga. Para Eleanor significaba una renovación del escrutinio, para el duque, el primer sabor de la rebeldía. Cada encuentro entre ellos parecía accidental. Un camino compartido por un jardín, un breve intercambio en la ópera, pero cada uno dejaba una impresión más profunda. Una noche, mientras la veía partir de un concierto, el duque oyó el comentario de un conocido. Nunca recuperará su lugar. Pobre criatura. La reputación de una mujer es como la porcelana, una vez agrietada, no se puede reparar. El duque no dijo nada, pero las palabras se quedaron. Se dio cuenta, con asombro silencioso, de que ya no la encontraba inadecuada en absoluto. Si acaso, se había convertido en la única persona de Londres que parecía del todo real. Y así, cuando llegó el anuncio de su propio compromiso, arreglado, dutiful, políticamente perfecto,
lo aceptó con la compostura que se esperaba de él. Sin embargo, mientras la tinta se secaba en el aviso y el nombre de su prometida se pronunciaba en círculos educados, se encontraba acosado no por la obligación, sino por el recuerdo de la voz de una mujer desafiándolo bajo el aroma de las rosas. En algún lugar del corazón de la propiedad, un solo acto de desafío había echado raíces, y estaba, en silencio e inexorablemente, empezando a florecer. La tormenta se había reunido con rapidez, como si los cielos mismos conspiraran para destrozar la frágil quietud de Londres. Al anochecer, la ciudad estaba envuelta en lluvia, sus calles brillando como láminas de cristal oscuro. La gran fiesta de jardín en la finca de Lady Farnsworth, pensada como la joya de la corona de la temporada, descendió al caos cuando el viento y el trueno empujaron a los invitados hacia el refugio. La orquesta flaqueó. Las sedas de los vestidos se pegaban húmedas a los brazos temblorosos, y las risas se volvieron quebradizas de incomodidad. Entre la multitud que se dispersaba, Lady Eleanor Ashcombe buscó refugio en el edificio más cercano. Un largo invernadero estrecho, iluminado por el resplandor anaranjado de las velas y fragante de flores de cítricos. Entró, la lluvia trazando delicados patrones contra los cristales, y exhaló un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Por primera vez esa noche, el zumbido implacable de la sociedad se alejó. Se movió entre los árboles en maceta, rozando ligeramente con los dedos sus hojas brillantes. Su vestido, azul pálido y de diseño modesto, se pegaba a los hombros, revelando más el contorno de su resolución que cualquier adorno. No fue la vanidad lo que la llevó allí esa noche, sino el desafío. Después de semanas de lástima susurrada e invitaciones cautelosas, se había prometido a sí misma volver a ser vista, demostrar que la vergüenza no podía reducirla al silencio. Sin embargo, ahora, en la soledad de la tormenta, su valor se sentía frágil. El ritmo de la lluvia era reconfortante. Su persistencia hacía eco de su propia obstinada resistencia. La puerta se abrió detrás de ella. Una ráfaga de aire frío barrió el invernadero, trayendo consigo el olor de lana empapada de lluvia y la inconfundible autoridad de una presencia. Se volvió, el pulso acelerándose a pesar de sí misma. El duque de Besmore estaba en el umbral, el cabello oscuro humedecido por la lluvia, la expresión sombreada por algo que no pudo leer de inmediato. Inclinó la cabeza, un gesto de respeto demasiado deliberado para ser casual. Lady Eleanor, dijo en voz baja, su barítono suavizado por la tormenta. Parece que ambos hemos elegido el mismo refugio. Ella dudó, luego inclinó la cabeza a su vez. Una rara coincidencia, su gracia. Pensé que usted era inmune a las molestias del clima. Una leve sonrisa rozó sus labios. Incluso el deber debe ceder ante el trueno. Avanzó más adentro, cerrando la puerta detrás de él. El sonido de la lluvia se hizo lejano, reemplazado por el leve crepitar de las velas luchando contra las corrientes de aire. Durante un largo momento ninguno habló. El aire entre ellos pesaba no de ira, sino de la inquieta intimidad de dos personas que se habían vuelto demasiado conscientes la una de la otra. Le debo las gracias, dijo Eleanor al fin, con tono mesurado. Por su intervención en lo de Lord Pankhurst. A la criada que defendió le ahorraron el despido. Actué solo como cualquier hombre de sentido debería, respondió él. Pocos hombres de sentido lo habrían hecho, contestó ella. Él la miró con cuidado, la mirada firme. Quizá eso diga menos del sentido y más del valor. Ella alzó ligeramente las cejas, insegura de si tomar sus palabras como cumplido o reprimenda. El valor. Dijo, suavizando la voz. Una cosa curiosa, ¿no es así? Gana admiración cuando lo ejercen los hombres, y ruina cuando lo muestran las mujeres. El duque apartó la mirada, apretando la mandíbula. ¿Cree que soy culpable de esa injusticia? Sé que lo es, dijo ella simplemente. No había ira en su tono, solo una certeza serena que golpeaba más hondo que cualquier acusación. Él respiró despacio, su compostura flaqueando. Entonces debo confesar algo, Lady Eleanor. Cuando hablé en su contra por primera vez, no lo hice desde la razón, sino desde el miedo. Usted me inquieta. El corazón de ella se detuvo. ¿Miedo?
Él asintió ligeramente, la mirada fija en el cristal salpicado de lluvia. He vivido una vida ordenada por principios. Cada palabra medida, cada acto sopesado contra la expectativa. Pero usted, su desafío, su convicción, hace que el caos parezca necesario. Por un momento ella no pudo hablar. Su confesión era quieta, casi reverente, y sintió que le costaba caro pronunciarla. Y sin embargo, dijo, usted está prometido a otra. Su silencio fue su propia admisión. Cuando por fin encontró sus ojos, la formalidad había desaparecido de su expresión. Un arreglo de conveniencia, dijo. De deber. Pero me encuentro preguntándome de qué sirve el deber si exige el sacrificio de la verdad. Eleanor se acercó un paso. El leve aroma de azahares se enroscaba entre ellos. La verdad, murmuró. Rara vez es amable con quienes la dicen. Él miró sus manos entonces, notando por primera vez las leves manchas de tinta en las yemas de los dedos, el pequeño desgarro en el borde del guante. Escribe cartas, dijo suavemente. A sociedades de reforma, al Parlamento, a la prensa. Trabaja como si el mundo pudiera escuchar. Alguien tiene que intentarlo, respondió ella. Él extendió la mano antes de que la razón pudiera contenerlo, sus dedos rozaron los de ella, un contacto fugaz y reverente. Trabaja como si nadie fuera a agradecérselo nunca. Ella sostuvo su mirada, la respiración inestable. Porque nadie lo hará nunca. El espacio entre ellos desapareció. La tormenta presionaba contra las ventanas como instándolos a rendirse, pero ninguno avanzó más. El silencio estaba cargado de todo lo que no podían decir. Y sin embargo, en esa quietud había una confesión más profunda que las palabras. Su pulgar rozó la muñeca de ella. Un latido, luego otro, y entonces se retiró. Su expresión se cerró de nuevo. Se oyeron pasos leves en el pasillo. El hechizo se rompió. Él dio un paso atrás, restaurando la formalidad entre ellos, como si su momento de honestidad no hubiera sido más que un desliz de decoro. Debería regresar antes de que nos echen de menos, dijo, aunque la voz traicionaba la duda. Eleanor se volvió, la mirada fija en la lluvia. Por supuesto, su gracia. La sociedad no perdonaría a ninguno de los dos por parecer humanos. Él se demoró un instante más, como buscando algo que anclara el momento, pero no encontró nada. Luego se fue, la puerta se cerró suavemente detrás de él. Eleanor permaneció sola, el pulso aún temblando donde había tocado su piel. Afuera, la tormenta empezaba a amainar, la lluvia se suavizaba en un suave golpeteo. Respiró despacio, dividida entre el triunfo y la desesperación. Él había dicho la verdad, una verdad peligrosa, prohibida, pero verdad al fin. Y aunque la razón le advertía que lo olvidara, su corazón, obstinado e indócil, ya sabía que olvidar resultaría imposible. Cuando por fin volvió a la noche, el aire olía a renovación, a algo que comenzaba. Sin embargo, bajo esa promesa frágil se percibía el rastro más leve de presentimiento, la quieta comprensión de que lo que se había encendido entre ellos ya no podía contenerse. La noche del baile de Almax llegó como el acto final de una larga y compleja obra, una cuyo final todos creían ya conocer. Los candelabros brillaban con el resplandor de 100 velas, su luz rebotaba en el cristal, la seda y las joyas hasta que la sala parecía suspendida en una bruma dorada. Más allá de las suaves notas de la orquesta, bajo las risas educadas y el roce de los vestidos, una corriente de tensión recorría la multitud. Un zumbido de anticipación que poco tenía que ver con la música. Porque en medio de aquella asamblea brillante se encontraba Lady Eleanor Ashcombe, una figura a la vez compadecida y admirada, cuya mera presencia en aquel salón sagrado se consideraba audaz. El recuerdo de su humillación aún flotaba entre la élite como perfume mucho después de que debiera haberse desvanecido. Y sin embargo, había regresado, sin invitación. Acompañada solo por la fuerza silenciosa de una amiga que se negó a dejar que la borraran. El vestido de Eleanor, aunque sencillo, llevaba un desafío quieto en su diseño, una seda marfil pálida adornada con encaje modesto, elegante pero sin ostentación.
Se movía por el salón de baile con gracia mesurada, la barbilla alta, aunque el corazón le latía de forma irregular. La temporada casi había terminado, y sabía que aquella noche sería su última aparición antes de retirarse por completo de Londres. La salud de su padre había empeorado. Las deudas ya no podían ignorarse. Sin embargo, no vino a despedirse ni a pedir perdón, sino a permanecer una vez más entre quienes creían haberla conquistado. Los susurros empezaron en el momento en que cruzó el umbral, bajos, insinuantes, persistentes. Pero ella hacía tiempo que había aprendido que el escándalo no era más que poder malinterpretado. Al otro lado de la sala, el duque de Besmore estaba cerca de la orquesta, cada centímetro la imagen de la nobleza, su levita oscura cortada con precisión militar, la expresión impasible bajo el resplandor de los candelabros. A su lado estaba Lady Amelia de Varell, su prometida, radiante y correcta, la sonrisa la encarnación misma de la compostura. Su unión se había anunciado solo unas semanas antes, sellando una alianza política que complacía a todas las familias, excepto, quizá, al corazón de él. Sin embargo, cuando la mirada del duque barrió el salón, vaciló al encontrarla. Eleanor, serena pero inconfundiblemente fuera de lugar, su presencia encendiendo algo inquieto dentro de él. A pesar de todos sus votos de disciplina, de todos sus años de orden, allí estaba ella, la encarnación de todo lo que había intentado, y fallado, olvidar. Sus miradas se encontraron, y la distancia entre ellos pareció de pronto frágil. Él inclinó la cabeza en reconocimiento educado, pero su compostura flaqueó cuando ella ofreció la más leve de las sonrisas, ni burlona ni cálida, sino viva de comprensión. Aquel intercambio fugaz no pasó desapercibido. Los observadores, esos despiadados conocedores de la impropiedad, se inclinaron más cerca, oliendo la promesa de escándalo. La orquesta se hinchó, señalando el siguiente baile, y el duque se encontró avanzando entre la multitud, los pasos deliberados y sin embargo irreflexivos. No había tenido intención de hablarle. No esa noche, ni nunca más. Sin embargo, había en él una compulsión, algo más allá de la razón. Cuando llegó a su lado, el murmullo a su alrededor se atenuó, como si el aire mismo se detuviera a escuchar. Lady Eleanor, dijo, la voz baja, cada palabra un cuidadoso acto de contención. Parece que el destino se deleita en reunirnos en los momentos más inconvenientes. Los labios de ella se curvaron levemente. O quizás la sociedad se deleita en poner a prueba la fuerza de su compostura, su gracia. Él debió haber sonreído ante eso. En cambio, sintió el familiar dolor de la admiración afilarse dentro de él. No debería estar aquí, dijo en voz baja, aunque las palabras carecían de convicción. Entonces quizás sea bueno que lo esté, respondió ella. Les recuerda a todos que uno puede caer en desgracia sin perder la dignidad. Él la miró entonces, no como la veía la sociedad, sino como realmente era, indomable, luminosa, intacta. Usted tiene la costumbre de deshacer mis certezas, murmuró. Y usted, replicó ella, tiene la costumbre de subestimarme. Antes de que pudiera responder, un alboroto cerca de la mesa de refrescos atrajo su atención. Una criada, con la bandeja volcada, temblaba mientras la risa recorría a los invitados. Una matrona la reprendió con dureza, y los ojos de la muchacha se llenaron de lágrimas. Eleanor se movió por instinto hacia ella, posando una mano suave en el hombro de la joven. No es nada, dijo en voz alta, con tono firme pero amable. Un accidente fácil de reparar. Su intervención, por bien intencionada que fuera, encendió susurros como fuego salvaje. Una dama de cuna defendiendo a una criada en Almax, de todos los lugares, era un ultraje envuelto en fascinación. La boca de la anfitriona se tensó y una voz afilada desde la multitud siseó. Siempre la campeona de los indeseables. Las palabras cayeron como piedras. El rostro de Eleanor palideció, pero no se retiró. Fue entonces cuando el duque dio un paso adelante. Por un latido, el mundo pareció contraerse, la música se desvanecía, las luces se difuminaban, cada aliento en la sala se contenía. Él tomó la mano de ella, el movimiento deliberado, sin prisa, el acto mismo audaz en su sencillez.
Levantó su mano hasta los labios y depositó un beso lento e inconfundible sobre ella. Un jadeo colectivo barrió la asamblea. El gesto era inconfundible, irrevocable y del todo ruinoso. Besar la mano de una mujer en privado era galantería. Hacerlo en público con tal reverencia era una declaración. Los ojos de Eleanor se abrieron, la respiración atrapada entre la incredulidad y el asombro. Cuando habló, su voz se extendió por el silencio. Me parece, dijo, que los únicos inadecuados en esta sala son aquellos que confunden la crueldad con la civilidad. Los murmullos estallaron de inmediato, shock, indignación, fascinación. Pero el duque no vaciló. Soltó suavemente la mano de ella y se inclinó con una formalidad que hacía el acto aún más desafiante. La multitud se abrió a su paso mientras se volvía y abandonaba el salón de baile, su reputación deshaciéndose detrás de él como una bandera rasgada por el viento. Eleanor permaneció inmóvil, el calor de su toque aún persistiendo contra la piel. En ese momento, la vergüenza y el triunfo se enredaron de forma indistinguible dentro de ella. No había buscado la vindicación, y sin embargo se la habían dado de la forma más audaz imaginable. Los susurros ya no dolían. Sonaban distantes, irrelevantes. Cuando por fin se volvió para irse, lo hizo sin prisa. Cada paso era un acto de quieta victoria. En los días que siguieron, Londres devoró el escándalo con voraz deleite. El compromiso del duque se rompió, su nombre se debatió en el Parlamento, su compostura se cuestionó por primera vez en la memoria viva. Eleanor se retiró de la sociedad poco después, refugiándose en la finca de campo de su padre para cuidar de su salud deteriorada. La temporada terminó, la ciudad siguió adelante, pero su historia no se desvaneció. Porque incluso cuando el verano maduró hacia el otoño, persistió el rumor de que el duque de Besmore había sido visto viajando hacia el norte, solo y sin anunciar su título. Y en algún lugar más allá del alcance de Londres, en una casa silenciosa que dominaba campos de brezo y oro, una mujer esperaba, aunque no hubiera podido decir por qué. Quizá era esperanza. Quizá era simplemente el recuerdo de un beso.